desarrollo profesional. Está la técnica de intervención para individuos y la técnica de intervención para 2 o más individuos. Están los modelos organizacionales, que es el desarrollo del tipo GRIP por Blake y Moulton. Es una malla compuesta por 2 ejes, uno horizontal y el otro vertical, donde se mide la organización y sus avances. Entre las más utilizadas está la retroinformación de encuestas, que se inicia con un cuestionario que se le entrega a los empleados y posteriormente se analizan o se les pregunta sobre las actitudes y percepciones tanto de las coordinaciones como la eficacia, la comunicación, la satisfacción laboral, la coordinación de las unidades, el jefe, los compañeros. Luego se tabulan y se permite identificar cuáles son los problemas o cuestiones que se pueden atacar. Y esto puede preguntarse qué es lo que se puede mejorar, las relaciones interpersonales o la asignación laboral. Estás escuchando a la gente, se generan ideas nuevas para poder trabajar. Está también la deformación de grupos, es una técnica para aplicar donde se trabaja en conjunto con esto y es un interés, y el interés se centra en la aplicación de grupos de mando y equipos de proyectos que donde cada uno se va a enfocar en ese proyecto, aunque obviamente están relacionados de manera interpersonal. Están también los círculos de calidad, que permiten a los trabajadores puedan compartir con la administración la responsabilidad de solucionar un problema de productividad, pero desde diferentes ángulos, es decir, no solamente es una herramienta que va a utilizar la alta gerencia, también están los empleados de bajo nivel, es decir, los círculos de calidad. Esa es la característica que tienen, que pueden ser de, ¿cómo se llama? De diversos lugares, sino de diversos niveles jerárquicos también. Se va a evaluar el desempeño. La evaluación del desempeño es que aquí hay que ser muy enfáticos en el diseño de la estructura, porque llega un momento en el que esta evaluación del desempeño tiene que tener políticas, tiene que tener ciertas características para que realmente sea una herramienta que donde realmente se esté evaluando el desempeño de la persona, porque en México parece ser que este tipo de evaluaciones no es del todo objetiva. El modelo es un concepto de diferenciación e integración, el otro es un concepto de confrontaciones. Hay que hacer un diagnóstico y la otra es la etapa, ok. En la parte del concepto de confrontaciones sigue relaciones interfase, donde la confrontación con diversos ambientes, grupos e individuos es decir, exponemos al individuo a diferentes mecanismos para ver cómo reacciona. Cada tipo de confrontación debe de someterse a 4 etapas: diagnóstico, planeación de acción, implementación y evaluación. En lo que se refiere al desarrollo organizacional, existe el liderazgo, los grupos, los equipos, las organizaciones, pero también está el individuo, su rendimiento, la obtención de sus logros. En la organización van a reflejarse comportamientos, situaciones jerárquicas de poder y estructuras que forman parte del aprendizaje de la persona. A través de estos viene un mercado donde actúa el aprendizaje, como son los accionistas, los trabajadores, los clientes, las sociedades, que en su conjunto, ya como un equipo de trabajo, crean redes o tribus o movimientos que pueden hacerlos competitivos o no. Pero cada una de ellas tiene un valor. Por eso dices que hay una parte interna y una parte externa. Y la parte interna de la organización es el liderazgo, los equipos, los individuos, las organizaciones, los grupos y su estructura, su jerarquía, las situaciones y su comportamiento. En la parte externa tenemos las redes que ellos manejan, los trabajadores, las clientes, las sociedades, los accionistas, las organizaciones. Entonces, este es un nuevo mapa del desarrollo organizacional. En los modelos 3D de eficacia gerencial se basan en el hecho de que el administrador o la persona que administra debe de exigir una variedad de situaciones
en cuanto a esto. No solamente es llegar al objetivo, sino cómo estás llegando al objetivo. La eficacia administrativa es el grado en el que el administrador alcanza las exigencias de su resultado, de su posición y de su organización. Y la única tarea que tiene es ser eficaz. Las etapas: se hace un diagnóstico inicial en todas las empresas, se eliminan las barreras de comprensión del problema, se hace la planificación, la implementación y la evaluación. Entonces, ahora tenemos un entrenamiento de sensibilidad, que es intrapersonal, análisis transaccional, que es interpersonal, desarrollo de equipos, consultorías, que son intergrupales, reuniones de confrontaciones, que son intergrupales, y retroalimentación de datos, que es intraorganizacional. Las limitaciones. La eficacia del programa de DO es difícil de evaluar. Los programas de desarrollo organizacional por lo general toman mucho tiempo, porque estamos hablando de cambios de comportamiento, y para que una persona pueda cambiar su comportamiento, pues primero tiene que cambiar su forma de pensar, y es ahí donde viene el real problema, ¿no? Porque tenemos que aprender a desaprender lo que ya habíamos aprendido. Los objetivos del desarrollo organizacional suelen ser muy vagos si no tenemos una visión clara de qué es lo que queremos, o el diagnóstico no es el adecuado. Los costos, en cuanto a los costos del desarrollo, son difíciles de evaluar, y los programas de desarrollo organizacional pues son muy caros, ¿no? Aquí hablamos un poquito de la personalidad, que en este caso es un conjunto de rasgos que define a a un individuo, ajá, con comportamientos y hábitos. La parte psicológica lo define como un patrón, es decir, la personalidad por lo general viene definida por un patrón de comportamiento que una persona aprende, observa, y que en ese momento fue bueno, pero definitivamente puede ser que ahorita ya no sea tan bueno, o tan aplicable, o tan funcional. Hay varios tipos de, este, de formas de ver las cosas, y también pues hay varios tipos de personalidades. Está el arquitecto, el lógico, el comediante, el innovador, el activista, el protagonista, el mediador, el abogado. Entonces aquí va a depender mucho qué tipo de personalidad es la que tengan mis empleados o la que tenga yo, para que de alguna manera podamos hacer algo. Están las centinelas, como la logística, el defensor, el ejecutivo, el cónsul, ¿no? También están los exploradores, los virtuosos, los aventureros, los emprendedores, el animador. Surgen dos conceptos como la eficacia y la eficiencia. La eficacia siempre se mira hacia el costo, hasta el cero errores, cero desperdicios. Y la eficiencia, perdón, esa es la eficiencia. La eficacia es ser asertivo, que salga bien y a la primera. Esa es lo que nos indican. La motivación. La motivación cobra un concepto importante. Yo en lo personal siempre les he comentado a mis alumnos que la motivación nunca la vas a encontrar afuera. La motivación es una decisión, y siempre la vamos a encontrar dentro de una persona. Es un concepto que de alguna manera nos es importante para saber si si el trabajador sabe motivar o sabe automotivarse, y que el trabajo nos permita desarrollar nuestras capacidades laborales, sentirnos útiles socialmente para conseguir el dinero necesario para cubrir las necesidades básicas y satisfacer las necesidades sociales. ¿Qué es y en qué consiste la motivación? Bueno, es el motor que tiene cada persona y que impulsa la conducta, pero tenemos que tomar en cuenta que hay factores que son el estímulo, la respuesta, y que estas son algunas motivaciones sociológicas, fisiológicas, que de alguna manera pueden, si tengo sed, pues eso es lo que me va a motivar a tomar agua, ¿no? Pero que quede bien claro que la motivación es más interna que externa. Es decir, si yo tengo hambre, eso es lo que me está motivando a querer satisfacer la necesidad. No tiene nada que ver con el exterior, ¿sí? Al exterior lo que le toca es mostrarme con qué puedo saciar mi hambre. Pero así me presenten muchas cosas, si yo no tengo la necesidad, simplemente tampoco la voy a tomar. La motivación en el trabajo nos dice que hay una relación entre la productividad y el rendimiento del trabajador y el clima laboral.
Y yo les puedo comentar que es así. O sea, si una persona se siente mal con un clima laboral inadecuado, su rendimiento se ve mermado. Entonces, no estamos hablando de que todos se tienen que llevar bien, pero sí de una manera muy, muy regulada. La motivación de las personas hacen que las empresas puedan buscar lograr que sus empleados deseen trabajar más y mejor. Estas características las va a definir aquellas condiciones cuya actividad laboral y contenido del trabajo sean buenas o bajo un contexto de trabajo adecuado. La motivación laboral tiene componentes tanto intrínsecos como extrínsecos. Los extrínsecos es el fluir para la satisfacción de los trabajadores, pero por ejemplo, los intrínsecos son las características en sí, es decir, a lo mejor no le gusta cuánto le pagan, no le gusta cómo lo tratan, pero su trabajo en sí sí le gusta y eso es lo que lo motiva, el trabajo en sí, la parte intrínseca de su trabajo. Obviamente, si no logramos lo que nos proponemos, nos da una frustración laboral. Estos elementos intervienen en el proceso de frustración, la necesidad de que se vive de que una persona, la necesidad o deseo que vive una persona en concreto, impulso necesario para cubrir la necesidad o el deseo, el obstáculo y la frustración. Reacciones de la frustración, adaptación a la nueva situación, adaptación de una actitud conformista o la aparición de trastornos psicológicos o de comportamiento. Ahorita habría que determinar cómo le vamos a hacer porque si a ustedes les está costando trabajo, no se crean, a muchos de nosotros estamos igual. No, no necesariamente habíamos dado clases en línea, no lo digo por mí, sino por algunos otros profesores. Y pues obviamente nos estamos acoplando, nos estamos adaptando y eso es algo que necesitamos entender y saber.